Le quiero agradecer a Ricardo Bucio, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que esté con usted y con nosotros, el CIPINA. Querido Ricardo, ¿cómo has estado? Mucho gusto en saludarte, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Mi querido Javier, muchas gracias. Muy buena noche y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Primero, Ricardo, digamos, sé que no es fácil hoy presentar un informe por parte de lo que estás haciendo, pero ¿cómo le hiciste esta mañana? Lo digo por la importancia de disciplina, pero también porque hubo un foro muy interesante de gobernadores y del propio consejo del CIPINA. Sí, fue una sesión del Pleno, del CIPINA, del cual forman parte secretarios de Estado, también, como dices bien, los gobernadores, la gobernadora, la jefa de gobierno y la representación del Congreso de la Unión, de la Suprema Corte, de la Conferencia de Tribunales de Justicia Locales y las conferencias de alcaldes, además de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Afortunadamente hubo muy buena asistencia, muy buena participación. Presidió la reunión la secretaria Sánchez Cordero, participó una buena cantidad de gobernadores y hicimos un análisis de qué es lo que se ha estado haciendo durante esta pandemia, en particular hacia los niños, niñas, para su protección. Habló el secretario Moctezuma, el tema de salud, el doctor López, perdón, el tema de educación, el doctor López-Gatell, el tema de salud, también la titular del DIF, sobre el apoyo a grupos vulnerables y la estrategia para prevención de violencias. Finalmente, el eje de toda la reunión fue llegar a un acuerdo sobre cuáles son las acciones indispensables que tienen que seguir prestando los gobiernos desde el municipio hasta la federación para niños, niñas y adolescentes, y que no se circunscriben a la contención, digamos, para la infección del virus, ni tampoco se restringen muchas de ellas porque pues, pueden ser de alguna forma mortales para los niños. Por ejemplo, no dar atención adecuada a los 750,000 niños y niñas que nacen solo durante el periodo de la pandemia en México, o no tener el tamiz neonatal, el sistema de vacunación, o no atender los casos de violencia o la prevención de accidentes dentro del hogar. Entonces se hizo esta propuesta, se aprobó un acuerdo que se va a publicar en el diario oficial y que nos va a ayudar a trabajar con los gobiernos de los tres órdenes. Pensábamos, además de Ricardo, cuando de hablar contigo, también decía, ¿cómo le podemos hacer como para un día como es ¿no? El Día del Niño, cómo poder conversar sobre los niños teniendo como diferentes matices y no inevitablemente pensar en las dificultades enormes que hay para la niñez y para la adolescencia? ¿Cómo deberíamos en un día como hoy, con COVID-19, cómo lo alcanzas a ver? ¿Cuál es el diagnóstico que tienes de lo que anda pasando en el país? Bueno, mira, en principio hay una frase de un amigo, David Calderón, que me gusta mucho. Él dice: con cada nuevo niño se refunda la nación. Me parece que así es la historia de la humanidad. Las personas vamos naciendo, creciendo, muriendo, y cada nuevo niño da la posibilidad de que esto continúe. Todos los niños que hay hoy, niñas que van a ser sobrevivientes del COVID, van a tener la posibilidad de darle a su vida misma y al país una perspectiva distinta. México tiene un enorme potencial, tiene 40 millones de niños, de niñas, de adolescentes que hacen cosas maravillosas, que destacan en muchos ámbitos, en tecnologías de información, en deporte, en la protección de las lenguas indígenas, personas, niños, niñas con discapacidades, de todo tipo. Tenemos un gran potencial, pero me parece que tenemos que mirar más el gran activo que tenemos como familias, como adultos, como personas adultas y también como país. Es como si lo más valioso que tenemos lo tenemos allí a un lado, pensando que se va a cuidar solo, que se va a atender de una buena manera, un poco naturalmente, y no le invertimos ahí todo lo que necesitamos. Yo creo que cualquier padre, madre de familia, cuidador, abuelo, tutor, que quiera y tenga una relación sana con los niños, lo que hace es tratar de cuidarlos hasta el máximo de las posibilidades, darle la atención a la salud que necesita, darle la educación que necesita, cuidarlo de las situaciones
tóxicas, de las adicciones, del estrés negativo, etcétera, y no esperar a que esté en la vida adulta con una serie de problemas, sumido en la pobreza, desempleado, con necesidad de apoyos de todo tipo para entonces tenderle la mano. Hay que poner la inversión en donde más frutos da, y la inversión en los niños y las niñas, la inversión de todo tipo, también claro, presupuestal, no solo es políticamente correcta, sino es humanamente necesaria, es indispensable para su vida y es económicamente muy redituable además. Ricardo, hoy ahí en un conversatorio maravilloso al que nos invitaste, salió un tema que me pareció muy importante, que es el tema de la familia, los hijos y casi que te diría yo la construcción de las familias en el siglo XXI. De esto, ¿qué valdría la pena hoy contar, tomando en cuenta que las familias de hace 50 años a las de ahora, por muchos motivos tienden a ser diferentes en cuanto a incluso la relación padre-madre, padre-padre, madre-madre, pero también incluso hasta cuanto al número de hijos? ¿Ahí qué ha pasado, Ricardo? Mira, pues, bueno, primero déjame darte las gracias, fue un foro maravilloso. Yo lo vi posterior a la reunión del sistema y además lo pueden ver en la página de Facebook del CIPINA, que es CIPINA con doble N, de niños, niñas, CIPINA MX. Ahí está, ya tiene 5,000 vistas esta tarde, así que después de quienes lo miraron al mediodía. Y este tema es un tema del cual difícilmente hablamos porque, primero porque parece que al ser la célula básica de la sociedad, las familias, tenemos una perspectiva de que es lo que ya está instalado y a partir de ello tenemos que construir todo lo demás, tenemos que construir la infraestructura, los gobiernos, la cultura, etc. Pero también no solo lo damos por dado, por sentado, sino ha entrado en un debate ideológico, no solo en México, a nivel mundial, entre izquierdas y derechas, ¿no? Entre conservadores y personas que tienen una visión más abierta a la diversidad, en donde lo que vemos es una disputa en donde pareciera que o se tiene un solo modelo de familia o se puede reconocer que las familias en México son diversas, están conformadas, según el INEGI, en 11 categorías distintas y desde ahí hay que construir la vida. Pero hay que construirla también apoyando los núcleos familiares. Creo que es un dato muy interesante, es que los países que tienen mejor nivel de desarrollo democrático, educativo, mejor nivel de seguridad y también mejor índice de desarrollo humano, los países nórdicos y algunos otros de la OCDE, todos tienen un ministerio dedicado a la familia, a fortalecer a los núcleos familiares. Es muy importante no solo apoyarlos cuando están en vulnerabilidad a las familias, sino que haya acciones públicas, privadas, del Estado para fortalecer estos núcleos familiares, para saber cómo nos entendemos en esta situación, como bien dices, que ha cambiado mucho, donde las familias hoy no nos parecemos, ni siquiera las familias que tú y yo conformamos cuando éramos niños, mucho menos a las de nuestros padres o a las de nuestros abuelos. Son núcleos distintos, se relacionan de manera distinta, la relación entre padres y madres o entre adultos y niños es distinta, el acceso que tienen niños y adolescentes a la vida exterior y ahora la globalidad a través de las tecnologías de información les da una perspectiva totalmente también diferente, tienen más información, tienen más posibilidad y también más riesgos de caer en cuestiones complicadas y las familias entonces se tornan en espacios que necesitan hoy día mucha más reflexión de cómo vivir, de cómo convivir, de cómo gestionarse a sí mismas. Un ejemplo quizá muy claro que estamos viviendo en millones de hogares en México hoy día es que pues no estamos tan acostumbrados, a pesar de vivir bajo el mismo techo, no estamos tan acostumbrados a la convivencia armónica, a convivencia de tiempo completo, como estamos haciéndolo hoy día muchas familias. Hay que gestionar la convivencia, hay que saber dialogar, hay que saber resolver conflictos de manera pacífica. Claro que hay que tenerlos, pero hay que resolverlos de manera pacífica. Hay que saber cómo mirar la perspectiva
del futuro también en colectivo y no solo, digamos, dar los insumos que cada uno requiere para que unipersonalmente, individualmente, las personas vayamos haciendo nuestra propia vida. Creo que en ese sentido es una oportunidad esta contingencia. Ricardo Bucio, te quiero agradecer mucho que estuviste con nosotros esta noche. Muchas gracias, felicidades por lo que pasó hoy allá en la reunión del Consejo. Muchas gracias, Javier. Un gran abrazo para ti. Muchas gracias. Gracias. Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un organismo importantísimo, así se lo digo, de estas cosas en donde no tienen los focos de atención todo el tiempo, pero yo le digo a los estudiosos que tienen que ver con el tema de la psicología, de las relaciones sociales, de la comunicación, de una amplia gama de disciplinas y que sobre todo que investigan, pues yo le diría, pues no dejen de estar al tanto del CIPINA, que es un proceso de apoyo y de investigación al mismo tiempo, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Bueno, esa es una idea. Además ahora, como decíamos, como están de moda, a ver cuánto les dura, los científicos con esto del coronavirus, pues por cierto, ahora que estuvieron los científicos sociales, investigadores como el doctor Diego Valadez, como el propio Pedro Salazar, que les preguntaron a los legisladores cómo veían las cosas, pues así como le hacemos caso a los investigadores, científicos y doctores y especialistas que están atacando el tema del coronavirus, pues hagamos de caso a los investigadores, estudiosos y todo el trabajo que hacen, pues a los que se están dedicando a estudiar la Constitución, el Estado de Derecho, etcétera, ¿no? Pues no es, o sea, la ciencia social y la otra ciencia no son neoliberales, van más allá de ello. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a conversar, vamos a pensar en los niños y en las niñas, si le parece. Está con nosotros una gran escritora de narrativa para niños y jóvenes que se llama Norma Muñoz Ledo y está también Juan Martín Pérez, que es director de la Red de Derechos de la Infancia en México. Sí hay muchos problemas con los niños, pero también tenemos que hablar de la otra parte, de las grandes luces que hay con ellos. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Bueno, hoy por cierto en su cuenta de Twitter, el señor Miguel Ángel Osorio Chong, lo recuerda, legislador del PRI, era secretario de Gobernación, informó que tiene coronavirus, que se hizo la prueba y que está en cuarentena, pues bueno, que haya pronta recuperación. Ya le hemos dicho que este día festejamos a los niños de México, es público y sabido y es muy importante. De acuerdo con el INEGI, ahí vienen los datos, en nuestro país reside 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Oiga, por cierto, sin perder de vista la gran cantidad de niños que han nacido en pleno coronavirus, no lo pierda de vista. Esto representa el 30% de la población, quiere decir que todavía traemos un bono demográfico. A diferencia de otros años, en esta ocasión no se vieron niños ni en los parques, ni en los festivales, no hubo festival en la escuela, ni cosa parecida. Pero lo que sí es que los papás y los maestros que están hoy con enseñanza virtual, pues buscaron que los niños no la pasaran nada mal. Los anfitriones de este día son los niños y niñas que, aunque están en casa, pudieron celebrar su día. Así que las preguntas en esta ocasión fue para ellos. ¿Quieres saber qué opinan de la cuarentena? Esta vez vamos a disfrutar el Día del Niño diferente, porque ya que como todos estamos guardaditos en casita, no podemos salir a festejar a un restaurante, hacer una fiesta por el Día del Niño, tenemos que quedarnos en casita y ahora va a ser de forma virtual. Ya no quiero estar encerrada, pero ya sé que es por nuestro bien. ¿De dónde eres? De Acapulco. ¿Qué opinas de la cuarentena en casa? Me aburro mucho, y aparte no puedo ir al cine con mi familia ni a la playa. Debemos quedarnos en casa porque si no nos contagiamos. Raro o no, pero los niños extrañan a sus maestras y quieren volver a las aulas. Hace más de un mes que no salgo. Lo que más extraño de estar en la escuela es jugar con mis amigos. Extraño salir a la calle, al parque. Tomo clases en línea. Me mandan mucha tarea. A mis amigos,
extraño de mi escuela es ver a mis compañeros, a mis mejores amigas, extraño a mi maestra y la escuela. Pero, ¿qué pidieron para este Día del Niño? Las respuestas incluyen de todo. Quiero aparte que se acabe coronavirus y que me regalen muñecas y una casa de muñecas. Muchos videojuegos y que se acabe la cuarentena para ir al cine y comprar las películas de Henry Danger. Una araña de plástico. ¿Una araña de plástico? ¿Y qué vas a hacer con una araña de plástico? Ingrid Montejano, Heraldo Televisión. Bueno, ahí están los niños, una araña, pero fíjense cómo hay una constante, que ya se acabe la cuarentena, pero tenemos que quedarnos, son los más conscientes. En este espacio seleccionamos una serie de frases curiosas de los niños en época de confinamiento. Ahí le van algunas para que ya pasemos a la conversación que vamos a tener aquí en el estudio. Bueno, ahí le van. La casa es muy aburrida. No me gusta. ¿Por qué? Es que extraño mucho tanto a mis amigos. Ay, Está mucho tiempo cerrados y ya no estoy enferma. No me gusta tanto. ¿por qué? Porque no podemos ir donde queremos, en el parque, afuera. Hay coronavirus afuera. Ajá. Hay que quedarse en casa a gusto. Hay que quedarse en casa a gusto. Bueno, saludamos a Norma Muñoz Ledo, escritora de narrativa para niños y jóvenes. Norma, muchas gracias que estás con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, auditorio. Gracias que estás con nosotros. Y también Juan Martín Pérez, quien es director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim. Juan Martín, ¿cómo has estado? Gracias, buenas noches. Buenas noches, Javier, gracias por la invitación. Gracias. Es un gusto a los dos. Oigan, a ver, empecemos, Norma, más allá de lo que escribes y de los cuentos todos los cuentos que has leído hoy no te hagas, déjame plantearte, ¿cómo pensar los niños? Decíamos hace rato, si nos juntamos las cifras, nos vamos a, no podemos soslayarlo, pero ¿cómo pensar en un día como hoy, coronavirus, a los niños? Te pregunto a ti para luego preguntarle a Juan Martín. Adelante, Norma. ¿Cómo pensarlos? ¿Cómo verlos este día? Híjole, pues la verdad es que sí es un tiempo difícil para todos. Sí. Y pues obviamente para niños pues es muy complicado porque entiendes la vida de acuerdo con tu experiencia, ¿no? Con la experiencia que tienes de ella. Uh-huh. Entonces yo he sentido a muchos niños y ahorita los comentarios que estaban haciendo, pues es que hay un poquito de miedo, ¿no? Esa cosa que se llama coronavirus está allá afuera. Quién sabe qué es exactamente, pero está allá afuera y enferma y mata gente. Entonces, sí creo que hay como en otras circunstancias, por ejemplo, en los terremotos, pues hay esta sensación de miedo, ¿no? Entonces, pues una cosa que me he dado cuenta que puede servir, que les cuenten o que lean historias que den un poquito de miedo, para que puedan sentir ese miedo que de todas maneras está por ahí, pero que lo puedan aterrizar, que puedan decir, aquí hay algo que me da miedo. Porque sí es un poco raro, es un tiempo incierto para nosotros como adultos. Entonces para los niños pues también lo es y en diferente manera. Uh-huh. Oye, ¿cómo se materializa este miedo? ¿Cómo presumes? Si hicieras un cuento, ¿cómo lo presumirías? ¿Les cuesta trabajo dormir? ¿Se pegan mucho a sus papás? ¿Cómo se manifiesta ese miedo? Sí, bueno, esas son algunas y también pues se manifiesta con una ansiedad, ¿no? Que también sienten y se les ve, por ejemplo, me han contado que algunos niños no quieren que los papás salgan, los papás tienen que salir pues igual y hacer alguna cosa o a comprar comida y sienten miedo de no te vayas, que afuera no se puede, y tú porque si sales y yo no. Entonces, pues sí se manifiesta de muchas maneras. Y sí hay niños que dicen, pues tengo miedo, ¿no? Uh-huh. Como que sí lo llegan a verbalizar, lo cual es muy bueno. Sí, claro, que esa es la otra cosa, porque muchos otros se han de quedar callados. A ver, te diría, sin entrar en términos de la psicología, sino en tu experiencia de hacer cuentos y de hablar con la gente,
¿cuál sería como el camino que tú presumes podrían seguir los papás? Porque los papás también andamos en la angustia, ¿no? Pues expresarla, ese es uno. Y otra, obviamente, leer cosas en términos de escritora y de la narrativa para niños y jóvenes, leer cosas que te permitan sentir ese miedo. Hace unos días estábamos platicando acerca del Bestiario de Seres Fantásticos Mexicanos, que es un libro que a muchos niños les da miedito, porque pues sí, aparecen ahí estos bichos que pues son mala onda con los seres humanos y así, ¿no? Entonces sí les da miedo. Y vi que los papás y los maestros estaban como un poco espantados con la idea de que tuvieran miedo. Entonces les dije, no, al contrario, qué bueno que sientan ese miedito, que esa sensación de nerviosismo que te da el miedo y que a final de cuentas puede ser liberadora, puede ser catártica. Sí, claro. Entonces no hay que tenerle miedo al miedo, hay que sentirlo. Bueno, sí, claro, es cierto eso. Oye, eso es experiencia también para nosotros, ¿no? Para los adultos. Claro, ni hablar. Sí, claro. Oye, Juan Martín, ¿cómo ves las cosas en esto que me atrevo a plantearles como de pensar a los niños, ver a los niños, cómo verlos en un día como hoy, entendiendo que está un lado verdaderamente oscuro del tema? Sí, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Ya, es que no lo escuchaba yo. Sí, mira, yo creo que este 30 de abril es muy sui generis. Tenemos, pues, por primera ocasión en la historia contemporánea, esta pandemia que tiene al más del 90% de los niños y niñas con escuelas cerradas y particularmente en el caso mexicano, casi 40 millones de ellos en una condición, pues, singular. Sin embargo, creo que como este día es para conmemorar y recordar, lo primero que invito es a que celebremos que niños y niñas han tenido mucha resiliencia y mucha paciencia para el mundo adulto, ya más de 30 días, digamos, en escuelas, y claramente con un extrañamiento, como ustedes lo planteaban en los testimonios iniciales, de su comunidad educativa, sus vínculos. Y hay que recordar que la escuela, la comunidad escolar es muy importante para socializar, para establecer redes de solidaridad y de apoyo, y eso creo que es lo que más están extrañando. Por otra parte, también hay que tener presente que en este momento hemos tenido literalmente una saturación del vínculo familiar al cual no estábamos acostumbrados, particularmente niños, niñas y adolescentes que estaban mucho tiempo conectados a pantallas, pero solos, y ahora está siendo pues un dilema. Y lamentablemente hay que asumirlo y reconocer los problemas que ya teníamos como país, los niños y las niñas con desigualdades de todo tipo, pues la pandemia no vino a cambiarlo, al contrario, lo está profundizando, y lamentablemente hay un incremento en los casos de violencia en casa, mucho estrés con un exceso de tarea inexplicable y con mucha incertidumbre. Se anda complicando, te pregunto, Juan Martín, bajo estos estudios que ustedes están viendo y siguiendo, la relación padre, madre, hijo, hija. Disculpa, no alcancé a escuchar bueno, que si presumes que se pudiera estar complicando la relación familiar o se está sobrellevando. Y ya estoy pensando sobre todo en términos de la relación padre-hijo, madre-hijo, en fin, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, yo creo que algo que esta pandemia está dejando claro es que muchas familias, la gran mayoría, construían una imagen de familia. No estaban fortaleciendo ni cuidando los vínculos. Y esto tiene tres expresiones que además hay que aprender de lo que está pasando ya en Asia, en España, Italia, en Estados Unidos. Y la primera es que hay un reconocimiento que muchas parejas ya no van a continuar. Ya se han anunciado crecimientos de divorcios y este mundo adulto que empieza a replantearse relaciones también obliga a establecer una relación distinta con hijos e hijas, y esto cruza por que no podemos mantener las relaciones verticales establecidas, porque niños y niñas, particularmente en esta pandemia, han mostrado mucha capacidad en lo tecnológico, en la resiliencia y claramente con mucha más información que el mundo adulto. Y una tercera muy importante, la relación entre los integrantes de la familia, que forza inevitablemente a revisar en una relación de más igualdad. Claramente donde no ha existido esa disposición, esa escucha, es donde la violencia ha crecido y donde lamentablemente, pues posiblemente podríamos tener un incremento que ahora mismo es difícil saber por el subregistro, porque están en encierro y antes la comunidad escolar, los vecinos ayudaban,
no sabemos con exactitud cómo está creciendo, aunque ya hay una tendencia que muestra en otros países y en el caso mexicano, cuando menos un incremento en el mes de marzo de 20% comparado con 2019. Sí. Norma, en esto que entiendo es un sondeo, ni pretende ser una encuesta, pero cuando platicas con los niños con los que hoy platicábamos, todos te dicen, yo quiero salir, pero entiendo que no se puede salir. Ese es un razonamiento que ni los adultos tenemos, ¿no, Norma? Sí. Bueno, es que los niños se dan cuenta de muchas más cosas de las que uno como adulto cree. Y eso es una cosa muy importante ahorita con lo que está diciendo Martín, de las complicaciones en las relaciones familiares. O sea, hay que estar muy conscientes de que ellos se están dando cuenta de todo eso. Y pues yo creo que una cosa muy importante es poder poner las cosas sobre la mesa. Sí. Pues eso es, porque normalmente pensamos que los niños, a veces todavía hay gente que piensa un poco como las abuelitas, los niños, pero no se oyen. Y que cuando un niño plantea una situación que siente o que piensa, muchas veces le dicen, ¿tú qué? ¿Tú qué opinas? Tú cállate, tú eres un niño, una niña. Sí. Eso es eso es muy común, Sí. porque pues como que la vida de las familias es una burbuja en la que uno no entra, ¿no? Fácilmente. Sí. Pero pues si te das cuenta que no todos los niños son escuchados, y esto que decía Martín, los niños están metidos en sus aparatos cuando los tienen, ¿no? Uh-huh. En sus computadoras, en sus tablets, están metidos. Pero también creo que puede ser una oportunidad, pues, interesante para conversar, una cosa que se ha perdido muchísimo en las familias. Entonces, en mis tiempos, cuando yo era niña, existía lo que se llama la plática de sobremesa. A veces cuando voy a escuelas y les cuento que en mi familia hacíamos eso, los niños me dicen, es que en mi familia no lo hacemos, sí, porque no hay tiempo, porque al término de la comida la familia saca el celular, que eso es muy común. Y pues se está perdiendo esto. Y pues creo que un momento como este es una oportunidad para conversar y para poner los temas sobre la mesa. Y aunque cueste un poco de trabajo, sí preguntarle a los hijos cómo te sientes, y a las hijas, cómo la estás pasando, ¿no? Uh-huh. Porque también entre adultos es raro preguntarnos cómo te sientes. Uh-huh. Es raro. Pues sí, claro. Oye, Juan Martín, nos queda poco tiempo. Déjame plantearte, en lo que corresponde a este asunto que está por venir cuando pase esto, ¿estaremos aprendiendo algo? ¿No estaremos aprendiendo algo? ¿O nos vamos a meter en una crisis brutal con los niños y las niñas? ¿Qué presumes que puede pasar en función de los escenarios que tenemos hoy enfrente? Sí, sin duda, esto es uno de los temas de mayor relevancia en este momento. Tenemos que empezar a plantearnos el post-pandemia y creo que cruza con 3 ámbitos de responsabilidad. Los estados tienen que colocar a niños y niñas en el centro. El secretario general de Naciones Unidas alertó el pasado 15 de abril que los más afectados por las decisiones en torno a la pandemia van a ser niños, niñas y adolescentes por el desempleo, la crisis económica, las afectaciones de salud, y claramente eso es una responsabilidad. La segunda tiene que ver con las comunidades, las familias, las empresas, que tienen que entender que la mejor forma de proteger a los países, a las economías, a nuestras poblaciones, es invertir en mujeres, en niñas y en niños. Esto ya está muy demostrado y documentado. Y lo tercero es que les podamos y reconozcamos a niños y niñas como actores claves y los hagamos partícipes de la discusión y las salidas. Un ejemplo de ello es el sistema educativo. Paradójicamente, esa escuela inquisidora que perseguía a los niños y niñas que llevaban celulares o tabletas a la escuela, gracias a precisamente esos dispositivos, ahora están salvando los contenidos y de alguna manera la Secretaría de Educación Pública. No podemos pensar el post-pandemia sin el 30% de la población, casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes, y eso claramente es una responsabilidad del mundo adulto. Ellos seguramente van a seguir insistiendo. Hay una iniciativa muy interesante de chicas adolescentes que les invito a seguir con el hashtag Evaluación Justa, que creo que de eso se trata, que les escuchemos frente a lo que está pasando y prepararse para una forma distinta, por ejemplo, de pensar el sistema educativo. Muy bien. Juan Martín, muchas gracias que estuviste con nosotros esta noche. Muchas gracias. Gracias, en Buen verdad. día, Norma, muchas gracias. De nada, gracias a ti. Es un gusto, gracias que estuvieron los dos con nosotros. Bueno, nosotros ya estamos. Gracias, buenas noches en este Día del Niño. Mañana sería día feriado de cualquier manera, porque es 1 de mayo, pero no va a haber desfiles ni cosa parecida. Aquí estaremos a las 5 de la tarde en el Heraldo Radio, y a las 9 de la noche aquí estaremos, y entre otros temas abordaremos el trabajo, el Día del Trabajo y coronavirus.
Pásela bien, adiós.